desarrollar un poquito el concepto que tiró Magni sobre genocidio o empujar al exilio y terrorismo. No sé si me explico bien. Sí, sí. Para, digamos, ¿qué piensan? Bueno, el concepto de terrorismo desde ya es un concepto bastante polisémico, diría. No, es difícil usarlo. Pero de los argumentos israelíes contra Palestina, que son terroristas, jamás, eso quiero. Bueno, eso es parte de una retórica y de una propaganda israelí, como política de Estado, de desacreditar al otro, a su oponente, ¿no? Digo, hay dos narrativas contradictorias, ¿no? La narrativa israelí de hacer hincapié, por supuesto que las acciones del 17 de octubre yo considero que son acciones terroristas. Ahora, jamás como Hezbollah y el otro, bueno, es una organización. Bueno, acá hay una larga discusión, tenemos, pero digo, que tiene sus componentes y tienen su razón de ser histórica, como explicó en largos procesos, ¿no? Entonces, para algunos será un movimiento de resistencia nacional, para otros, como lo fue la OLP. Digo, la OLP en su momento, como dijo Dinora, cometió acciones que hoy llamaríamos terroristas en la década del 70, y cuando llegaron los acuerdos de paz en la década del 90, Israel se sentó y se puso a negociar. Digo, se trata de política, me parece, y ahí cada uno, digo, la guerra lingüística es parte de la dinámica política de Israel y de la lucha política de acusarse mutuamente, ¿no? Es parte de esta dinámica, que no es menor, digamos, la discusión simbólica. No sé si solamente aclarar que por definición el terrorismo es el asesinato de civiles inocentes. Ustedes saquen la conclusión de todo lo que eso significa hoy. Esta es la definición del terrorismo, el masacrar a civiles inocentes, que no tiene nada que ver con el enfrentamiento militar de ejércitos como hemos conocido. Perdón, puedo hacer una pequeña aclaración. Hay una noción clave que es la noción de guerra asimétrica, ¿no? Y es, por un lado, un ejército institucionalizado, organizado, frente a una fuerza desarticulada, amparada o apoyada por algún otro estado, por armas que vengan de aquí o de allá. Pero digo, la noción de guerra asimétrica creo que está clara, digo, de la posición de fuerza de cada uno y la legitimidad internacional que, como han señalado ustedes, viene acompañada primero por Gran Bretaña y todo el proceso, y luego por Estados Unidos, una larga historia, ¿no? Bueno, antes que nada, felicito al gremio, siempre se juega esta cosa y aquí en Estados acá. Me gustaría aportar un detalle que es interesante analizar, porque parece que estuvimos hablando de una cosa que está lejos, pero que también nos toca a nosotros, y si me permite un momento quiero hacer un pequeño comentario histórico y de algo que está pasando. El atentado de Hamas fue en octubre del 2023, si no es. Sí. En su momento era diputado nacional, Milei, y quería hacer una reunión en la Cámara de Diputados para hacer todo un circo de eso, y se llegó a un acuerdo de hacer una reunión de jefes de bloque. Yo tuve la suerte de estar asesorando en algunas cosas, y se sacó una declaración en la Cámara de Diputados diciendo que condenaban el terrorismo, que le daban a Israel el derecho a la legítima defensa, pero se pudo agregar que dice, pero esa legítima defensa conforme al derecho internacional humanitario. Yo tengo copia de eso, firmado por Milei. Ahora, nosotros encontramos que acá parecería que no pasa nada, no estamos a punto de recibir el país. Yo digo, si acá se lo recibió el país, cualquier juez federal, por la naturaleza de los delitos que le imputan, tendría que ordenar la captura. Y Milei no podría cercenarle al Poder Judicial usar esa facultad como la que en algún momento yo use para capturar al criminal nazi Josef Frank Leo Schwamberger. Segundo concepto. Acá, y esto lo que me dolió a mí, si bien de acuerdo a la Constitución el presidente tiene las relaciones internacionales, no puede ser a contrapelo de las normas básicas de un país. Nosotros tenemos la Constitución, tenemos el Pacto contra los Genocidios, etc. Y resulta que el presidente está avalando el accionar de Netanyahu, de Trump
Y por lo tanto, yo me dirigí a la Cámara de Diputados diciéndole de que ellos tenían que hacer una declaración en función de la propia declaración que había dicho que no podía violarse el derecho internacional humanitario. Para dolor, la Constitución, no tenemos los votos. Digo, pues acá no es cuestión de tener los votos, hay que hacer la declaración. Tenemos que dejar por el bien de los argentinos que en esto no tenemos neutralidad. Acá estamos llevando adelante una postura como país que tiene que ser coherente con la que hemos tenido siempre y la que hemos sufrido por no ser coherentes en derechos humanos. Bueno, hasta el día de hoy no he logrado que casualmente esto que es una postura jurídica, porque lo que está haciendo el presidente es inconstitucional, nos está metiendo en una guerra, nos está haciendo avalar cosas que están en contra de lo que dice la Constitución, y realmente los grandes medios del país ni los organismos políticos están haciendo nada, y yo estoy diciendo que si encima viene Netanyahu como están preparando la venida, debería ser automáticamente detenido por cualquier juez federal de la Argentina para hacer justicia y por ser un delito de naturaleza genocida y de lesa humanidad. Nada más. Yo quiero que aprovechemos la charla para profundizar los contenidos. Sigismondi se hace una pregunta: ¿por qué hemos llegado hasta acá? Yo soy milito políticamente desde hace mucho y creo que hay fracasos en el desarrollo político global, mundial. Está claro de que la causa principal por la cual esto sucede es que los movimientos políticos soberanistas democráticos han sido derrotados. En América Latina lo único que se sostiene es lo de Lula. En Europa está el Partido Socialista en España languideciendo, y evidentemente que es en México, bueno, hay una excepción, pero es una excepción, es una excepción. Entonces, yo creo es eso, es decir, porque los movimientos populares democráticos en América Latina, en determinado momento, cuando el imperialismo llegó al análisis de quiénes eran los enemigos de sus intereses, en la década del 70, plantearon, no solamente son los extremismos o la guerrilla de izquierda, son los movimientos populares. Entonces había que neutralizar a la guerrilla y a los movimientos populares, que son los movimientos soberanistas. Entonces yo lo que me pregunto es que hagamos un análisis desde ahí, porque hay un fracaso en los movimientos populares, después viene el fracaso de la derecha, y esto yo lo he escuchado, viene el fracaso de la derecha, porque alguien importante que tiene que ver con la posición política de Milei es la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, que viene del gobierno de Menem. Ya ahí se planteaba de que la teoría de Menem, bueno, está bien, pero la teoría de Menem era que Argentina no se podía liberar ni se podía desarrollar si no había una alianza férrea con alguno de los imperialismos. Y hoy estamos viviendo eso, porque el imperialismo en Argentina se aplica alrededor de lo que se llama sionismo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexis Asís. Bueno, ayer conocí. ¿Cómo andas, Pablo? Bueno, voy a hacer dos consideraciones y una pregunta a la mesa. Breve, por favor, breve. Para tener en cuenta es la ruta de Oslo. ¿Qué pasó cuando un primer ministro israelí que se llamó Rabin, creo que se llamaba Isaac Rabin, da y dice que firma la ruta de Oslo, encantados, devolviéndole los territorios ocupados, colonias, anteriormente, y decía, cambie la tierra por paz. Bueno, parece que a la paz tampoco no le sonó tan mal al oído, que podría ser, devolverme la tierra y vamos viendo. Y la ruta de Oslo continuó. Por favor. Dame un tiempito, no sabes. Es que todo tiene tiempo. La ruta de Oslo continuó. Y fíjense qué consecuencia. Lo matan a Rabin.
¿Quién lo mata al rabí? ¿Hamas? ¿La yihad islámica? ¿Los terroristas? ¡Lo mata un judío! De la ultraderecha judaica. Porque no les convenía devolver, no querían devolver las colonias que habían robado. Alexis, por favor, preguntarle, todos quieren Claro, todos, por favor. Pregunta concreta. ¿Por qué después Arafat no trató de seguir esa ruta o no lo dejaron seguir por esa ruta? Bien, ahí está. Gracias. Esa es la pregunta. Gracias. Primero, felicito al Ateneo Ramón Bustamante por instalar el tema de Palestina, el genocidio israelí. Y la pregunta es, concreta a la mesa, ¿cuáles serían las formas de poder parar este genocidio? ¿Cuáles es lo que ustedes verían como esto? El derecho internacional público ya lo sabemos, pero bueno, o sea, le tiro la pregunta. Bueno, la pregunta a los tres es si en base a lo que dijo el doctor Miguel Rodríguez Villafañe de poder poner preso a Netanyahu cuando venga acá, digamos, porque se podría. Si no podría salir de esta reunión, una reunión más grande, donde se firme ese pedido. Bueno, a ver, retomando un poco lo que han ido presentando, es un tema tan político, tan polémico y tan preocupante que todos y todas sienten que pueden fijar posición y quieren editorializar sobre eso, y esto es lo que ha aparecido acá. Por eso yo no voy a hacer ninguna consideración, pero sí una consulta como propuesta. Creo que es muy difícil detener este genocidio hoy, pero ¿cuál es el plan de acción ideal que podríamos empezar a transitar poniendo los pies en la tierra acá en Córdoba, Argentina? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Una pregunta muy simple. Me interesaría una idea de cuál es la mejor imagen que se puede dar de la opinión pública de la gente común en Israel acerca de este tema, por supuesto. Yo no una pregunta, pero sí una consideración a partir de lo que dijo Pablo, que es muy complejo y no pretende que acá se resuelva ese tema, pero en orden a las asignaciones de responsabilidades morales, ¿no? O de no asignación, vos hablaste del pueblo judío que es víctima. Yo digo ni victimario ni víctima, pero tampoco ni una cosa ni otra. Yo creo que en parte también hay responsabilidades políticas, ¿no? Así como uno no puede responsabilizar políticamente, creo, al pueblo norteamericano de una política centenaria y beligerante de Estados Unidos hacia el mundo, porque tenemos como contraejemplo cuando el pueblo norteamericano reaccionó contra Vietnam, ¿no? O sea, cuando el pueblo reaccionó contra la intervención y injerencia militarista norteamericana, frenaron la guerra. Entonces también me pregunto, si bien hay expresiones democráticas del pueblo judío en contra de este genocidio, bueno, también me sigo preguntando por qué no alcanza una intensidad más fuerte o tal vez de coordinar acciones, ¿no?, con las fuerzas democráticas del pueblo judío y árabe residente en Argentina para expresarnos políticamente. Israel básicamente ha entrado en un callejón sin salida. Está jugando al todo o nada. Básicamente este es el problema número uno. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que se sostiene por una alianza donde los partidos extremistas religiosos son fundamentales para poder hacer que ese gobierno no caiga. Hay un par de ministros ultra religiosos que incluso han sido o son, entre comillas, colonos de los que ocupan los asentamientos. ¿Y esto qué hace? Hace como un escape para adelante permanentemente, profundizando más y más la misma política de apartheid, de genocidio, etc. Israel, bajo este gobierno, no tiene ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Está al blanco negro, está en una calle sin salida. ¿Por qué? Porque además, para sostener esa alianza que mantiene a Netanyahu, para que Netanyahu no vaya preso,
él debe favorecer y él debe cumplir con los partidos ultrarreligiosos que son parte de la alianza que lo sostiene en el poder. El tema es muchísimo más complejo, de acuerdo con Leonora, de que esto recién empieza. Fíjense que la política es tan demencial dentro de Israel que se plantea destruir la explanada de las mezquitas donde está el tercer lugar más santo del Islam, la mezquita de Al-Aqsa, y volver a construir el tercer templo. Esto es parte de esa política, que ahora esto es el ir por todo, que geopolíticamente se puede explicar en un montón de cosas. Jordania neutralizado, Egipto vasallo de Israel, lo demuestra lo que acaba de hacer deteniendo a la caravana que iba a entrar a Gaza. Siria en proceso de balcanización, igual que el Líbano. La idea sionista es ocupar y mantener bajo ocupación y dominio todo Siria o una parte de Siria. De ahí viene el problema que vimos hace un par de semanas con los drusos en el sur, en Suaida, porque la idea es lograr la continuidad territorial hacia Erbil y hacia el Kurdistán iraquí, que ya están ocupados por Israel y por las bases militares norteamericanas. Entonces, digo, sí, redondeo. El problema no se soluciona si no interviene de una manera diferente Estados Unidos. Si Estados Unidos no se deja, sigue dejándose manejar en su política exterior por Israel. Por supuesto que esto implicaría cambiar un montón, es mucha cantidad, pero la solución que alguien pensó, una luz de solución, es que realmente volvamos antes de los 90, a la Guerra Fría, cuando existía la diplomacia, cuando la diplomacia hacía reuniones, cuando la diplomacia lograba acuerdos. ¿Qué pasó después de la Guerra Fría? Estados Unidos se transformó en el dueño del mundo y hace lo que quiere. Hay que volver de nuevo al mundo multilateral, que es el que estamos construyendo. Y este es el parto que vivimos. Sí, no, bien cortito nomás, una consideración, y el hecho de que el Estado de Israel también se fundó con terrorismo. Acuérdense del volador del Hotel Rey David, el asesinato del conde de Bernadotte y asesinato selectivo. Es una consideración. Y la pregunta corta es, yo he estado bastante en estas reuniones y veo que hay un tema que se toca muy superficialmente o no se habla, que es el papel de los grupos pentecostales, que están ganando el relato de toda la población que es de menos recursos, más humilde. ¿Por qué no se toca? Y hago un solo ejemplo. Hace no mucho tiempo hubo una entrevista a un senador estadounidense, Ted Cruz, que es uno de los más conservadores y guerreristas. Es un pastor que justificaba, por ejemplo, el ataque a Irán y no sabía la cantidad de habitantes que tiene Irán. Los acuerdos de Oslo fueron boicoteados en parte porque en ese entonces la derecha del Likud contactó a pastores que tenían radio, televisión, y lo terminaron boteando por ese lado en el imaginario de gran parte de la población. Es eso nomás. ¿Por qué no se toca tanto ese tema en todas estas reuniones? Gracias. Juan, cuando mencionó que Gaza no es un objetivo de Israel, me podría explicar por qué hace mención de eso y si están de acuerdo con eso que mencionó el señor. Y no olvidar la campaña Fuera Mekorot, como mencionó Pablo, no olvidemos que Mekorot ya está en Argentina, tiene convenio con 10 provincias y está la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones para Israel. Tenemos un montón de cosas chiquitas, pero que pueden sumar, a aportar y acompañar la lucha y la resistencia del pueblo palestino. Formo parte de Punilla con Palestina, un grupo de personas que se están organizando, así que si nos quieren buscar y acompañar nuestras actividades en el Valle también, no solo en Córdoba capital, y estamos en conjunto con el Comité de Solidaridad por Palestina. Gracias. No, lo que aclaró el colega está correctamente. Yo hablé de retirada de Israel y vos aclaraste muy bien que no es una retirada, ¿no? Israel sigue controlando las fronteras aéreas, el acceso por mar. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Perdón, recordame.
Antonella. Sí, sí. ¿Qué pregunta? No, que te debía Sí. Cuando mencionaste que Gaza no era un objetivo. Ah, que no era un objetivo. No, lo que quiero decir que en el imaginario religioso y político israelí, Gaza no tiene la misma connotación que tiene Cisjordania y que tiene la Ribera Occidental. No hay la misma justificación bíblica, ¿no? Gaza era de los filisteos, bueno, en el mismo pasado. Digo, no, tienen un estatus distinto. Digo, dentro del imaginario político israelí se habla de Judea y Samaria, pero en Gaza es como un ente. Pero eso no quiere decir que la nueva conducción lo vea como un espacio para ganar, digamos, voy a utilizar una terminología, el espacio vital o el ámbito de seguridad en su frontera. Digo, es otro lenguaje el que está usando para la ocupación cruda de la idea. Pero quise hacer esa distinción en lo jurídico, no en lo jurídico, sino en el imaginario político, ¿no? Cómo esto ha superado barreras que antes dentro del propio Israel no existían respecto a Gaza, ¿no? Una cosita sobre eso. Sí. Sí, a pesar, es verdad lo que yo digo, creo que siempre estuvo muy enfocado en la parte norte más de lo que es las tierras del territorio ocupado de Palestina. Sin embargo, dentro de lo que son las colonias actualmente, que son muy radicalizadas, las colonias que están dentro, bueno, que mencionaba Ramón, que está Mahale Dumín, que es una de las más grandes que hay dentro de territorios ocupados. Los colonos tienen la cita bíblica desde el río hasta el mar. Entonces ahí, o sea, Israel, no me salía el nombre, Israel es desde el río hasta el mar. Entonces hay como dentro de esto, la presión fuerte dentro de los colonos radicalizados es justamente desde el río hasta el mar. Entonces, pero efectivamente el Estado siempre estuvo más enfocado hacia el norte de la zona de los territorios. Y hay que agregar que Gaza, para el derecho internacional, forma parte del Estado palestino, esas dos porciones que mencionábamos, que son las fronteras de 1967 que nosotros reconocemos en el Estado palestino. ¿Qué sucede? Gaza es el único territorio palestino que proyecta soberanía sobre el mar. Es la única salida al mar. Y ese mar Mediterráneo contiene gas, yacimientos de gas. O sea que dominar la franja de Gaza no es solamente el terreno en sí, sino también es todo el espacio marítimo que actualmente está bajo el control absoluto de Israel, y también todos los recursos gasíferos que están sobre las aguas que internacionalmente le pertenecen al pueblo palestino de Gaza. Sí, es un interés. Bueno, mi nombre es Laura Vergara, yo soy periodista de investigación y estoy llevando adelante la investigación sobre la secta ultraortodoxa Chabad el-Lubavitch, que es la que tiene cooptado al presidente Milei. Él fue reclutado en esta secta ni más ni menos que por el gran empresario Epstein, que es el gran beneficiario del RIGI y de las leyes bases que tanto quería el presidente. Económicamente ya está teniendo grandes beneficios y son parte de esta secta ultra ortodoxa. Wertheim, Epstein y todos estos personajes. El lugar que visitó el presidente Milei en Nueva York es donde se encontraron los túneles secretos en la sinagoga de Chabad el-Lubavitch. Es una secta con antecedentes gravísimos en abuso de menores. De hecho, los casos más importantes se descubrieron en Australia. Son abusadores de los propios niños de esta secta. Y lo más grave es que, así como en Estados Unidos son el nexo que hay entre Argentina, ellos como asesores espirituales del presidente Trump, y en Argentina del presidente Milei. Y esta secta, así como en Estados Unidos ya hace muchos años se celebra en memoria del Rebbe, del líder mesiánico de esta secta que ya falleció, al que nos rinde cultos Milei, se celebra el Día de la Educación. En Argentina estamos en un riesgo muy grande porque ya desde el año 2022 11 provincias de Argentina firmaron y ya se está celebrando en los institutos educativos
en memoria de este rebelde y este líder mesiánico el Día de la Educación y la Solidaridad, con lo cual ya están entrando con programas a los centros educativos. Nuestros niños están en riesgo y hay que estar muy atentos a la presencia de este grupo que es altamente peligroso, con vinculaciones en trata de personas y que son los que están gobernando desde las sombras en nuestro país. Eso más. Hola, buenas. Me llamo Celia, soy de Brasil, soy militante feminista, internacionalista, también en solidaridad con el pueblo palestino. No, les escucho y quería complementar a la compañera que habló recién sobre la importancia de la movilización y la organización popular. O sea, he aprendido un montón hoy, realmente ha sido un gusto, agradezco mucho a la mesa y al mismo tiempo hemos hablado muy poco de lo que es ir a la calle, de lo que es no darle un minuto de paz a Netanyahu cuando sí viene para acá, ¿no? Por ejemplo, de lo que es como no salir de las calles, de las redes, de la incidencia política hasta que se acaba con este genocidio, con esta limpieza étnica. O sea, el poder que tenemos los pueblos es absoluto. A veces lleva más tiempo que queremos, pero estar en las calles, estar masivamente movilizado, hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia cuando, ¿sabe? En la presión que hacemos frente a nuestros gobiernos. O sea, en Brasil estamos exigiendo hace casi 2 años que Brasil rompa con Israel, por ejemplo. Todavía no lo hemos logrado, pero no salimos de las calles hasta que sí lo logremos. Y sí hemos visto en los últimos días que el gobierno Lula está apoyando a África del Sur en el corte penal, está empezando a moverse, está diciendo que está empezando a considerar sanciones, a considerar otras acciones, y esto es fruto de movilización constante. No podemos darles un minuto de paz hasta que se acabe este genocidio. Entonces, bueno, nosotros en Brasil miramos mucho desde hacia acá, miramos a ustedes, nos inspiramos con ustedes, con la movilización argentina, del pueblo argentino. Y es esto que tenemos que hacer. Pues esto no podemos parar, ¿no? O sea, que viva el pueblo palestino. Estemos aquí al lado del pueblo, de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas, apoyando a su lucha, ¿no? Apoyando hasta aquí su territorio que tiene tanta fuerza, tanto enraizamiento, esté libre otra vez. Que viva la Palestina. Yo he hecho muchas actividades con el ASIC, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Lamento mucho que no tengamos la presencia y la unidad con ellos también, porque ellos también han trabajado mucho para desenmascarar la política que el Estado sionista hace a los propios ciudadanos israelíes. Pero sí tenemos el honor de tener un compañero, un amigo, un militante, un camarada, un preso político, una luz de las naciones, que es Jorge Lewis. Por favor, Jorge, tu voz. No mucho, Jorge. 15 segundos nada más. Buenas noches. Y bueno, más de 40 años fui miembro de la comisión directiva de la SIC. Hoy momentáneamente estoy retirado, pero sigo siendo socio y participo en todas las actividades. 2 o 3 cositas. Primero, la pelea, la lucha, esta situación que estamos todos los días viendo entre los palestinos, los árabes y los israelíes y los judíos, no es de toda la vida. Hace un tiempo relativamente muy corto de que estas historias se han exacerbado. Hay decenas de pueblos, de ciudades en Israel, en el cual la convivencia entre los árabes y los judíos, no voy a decir que es perfecta, pero no tienen esta tensión permanente. Cuando empieza el periodo después del 48 en Israel,
la economía colectivista, la economía cooperativa, la economía socialista era casi el 50%, y a partir de ahí empezaron fuerzas internacionales a pechar para que Israel se transformara en un país capitalista. Lamentablemente esa pulseada se ha perdido. Hoy el sistema cooperativista y los kibbutz no llegan ni al 5% de la economía de Israel. Y lo que manejan son los tipos estos que no les importa nada con tal de seguir incrementando sus ganancias, y lo utilizan al pueblo palestino como para la posibilidad de sacárselo de encima, para transformar toda esa tierra en un lugar donde haya canchas de golf, donde haya lugar para desarrollar deportes náuticos, y para que los colonos estos se vuelvan a sentar. Pero esto es como si fuera un juego de la boca. Tiramos, avanzamos y retrocedemos. Hay centenares de ejemplos de organizaciones de palestinos y de judíos israelíes que avanzan en el proceso de la paz, avanzan en el proceso de defender los derechos humanos, los derechos de las minorías sexuales, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y cada vez que hay un atentado, como en el juego de la boca, se retrocede en casilleros. Y es lo que estamos viviendo ahora, después de octubre. Fue la excusa perfecta que tuvieron ellos para tratar de arrastrar todo. Una palabra tendríamos que decir de los rehenes. Rehenes que increíblemente la mayoría fueron tomados en una fiesta que se hacía por la paz entre Israel y Palestina. Y se los llevaron, bueno, esa palabra tiene que existir acá. Liberaron los rehenes de una vez por todas. Ya está, son rehenes civiles. Déjense de joder. Ya no se puede tolerar de que pongan algunas trabas imposibles a veces de cumplir por no liberarlos. Liberarlos y después seguimos hablando. Lo otro es que Estados Unidos le pone la guita que le hace falta a Israel para cumplir sus deseos más absolutos, sus deseos más exacerbados, y mientras le ponga guita que va para aviones, guita que va para este sistema de defensa, los escudos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, miles de millones de dólares que son saqueados de otros países van a parar a esta defensa. Yo quiero terminar con esto, agradecer esta actividad y bueno, seguir en un paso más en esta historia que se ha armado en Córdoba de distintas formas, con distinta suerte, pero que nos quede claro de que el imperialismo es el que está abusando al ejército israelí, al parlamento israelí, al gobierno israelí, que se ha derechizado como nunca, para que se siga esta guerra absurda en el cual el objetivo de ellos es seguir conquistando sus territorios. Gracias por escucharme. Bueno, yo lo que quería decir que el sábado pasado que estuvimos en el lanzamiento de un proto movimiento Pueblada, y lo que discutimos ahí durante la mañana del sábado, tratamos de discutir ideas, y la verdad que uno se da cuenta que en Córdoba hay cierta orfandad de ideas, no porque no haya gente que tenga ideas, sino porque no tenemos la costumbre de discutirlas ni los marcos en donde discutirlo. Por eso muchas veces, o por eso era la idea de construir el Ateneo, de empezar a brindar ese marco, a tratar de encontrarle un cauce a la idea, porque también, digamos, las representaciones políticas se construyen con claridad en las ideas. Y esto es lo que nos está faltando. Me parece que al terminar la noche nos vamos a quedar con un par de puntas de cosas posibles que podemos realizar en conjunto, como era lo que proponía el doctor o la compañera, que es empezar a hacer algo con la posible venida de Netanyahu, bueno, no me sale, pero sí la empresa de agua de israelí
también, digamos, bueno, son cosas, son puntos que debemos construirlo con otros, con el resto de los compañeros, y eso es, digamos, la idea que podríamos rescatar de esta noche. No, vuelvo a insistir, no vamos a terminar agotando este tema porque tiene múltiples aristas. Así que bueno, yo daré por terminado el tema acá hoy, esta noche, y se lo dejo a Dinora. Y concretamente, me parece que acá se abrió un espacio y nosotros queremos plantearles una convocatoria en un tiempo, 15 días, 20 días, que participemos nosotros como Ateneo, lo vamos a impulsar, todas las organizaciones o personas que quieran volver a juntarse para pensar acciones concretas, me parece que ya tendríamos que poner una fecha. Nos juntemos dentro de 2 semanas, de 3 semanas, no sé, veamos. Pero tomemos una iniciativa y actuemos colectivamente. Por último, vamos a cerrar este encuentro, bueno, agradeciendo a los panelistas, las intervenciones de ustedes, naturalmente.